Aquí está. Listo, voy a poner acá el título de ciclo de concentración. Un ratito. Ciclos de concentración. Y también vamos a ver un balance de masa en el circuito de enfriamiento. Entonces aquí tenemos el circuito. Esta es la parte caliente, esta es la parte fría. Aquí tenemos la bomba. Vamos a ponerle los nombres, ¿ya? Ya lo hemos utilizado varias veces este esquema. Zona caliente, entonces. Zona caliente. Zona fría. Bueno, más auténticamente la zona fría es esta de acá. Esta de acá. Aquí va a entrar el agua a enfriarse, entonces voy a borrar esta de acá. Aquí se está enfriando el agua. Pero ya aquí el agua es fría. Entonces esta es la bomba de recirculación. Esta es la bomba de recirculación. Aquí tenemos entonces, el agua ingresa fría y sale caliente. Acá agua caliente dice aquí. Entonces el agua se enfría. Aquí tengo el relleno, todo este sector. Esta es la cámara colectora y así da vueltas el agua. Esta zona caliente. ¿Dónde tenemos problemas de incrustación entonces? En la zona caliente siempre. Zona de incrustación, zona caliente. Zona de corrosión, también ahí. Y también puede haber algo de incrustación en la tubería, en esta tubería, básicamente. Y también corrosión. ¿Y aquí qué problemas tenemos? Acá en la torre misma, tenemos problemas de desarrollo o crecimiento de algas, ¿no es cierto? Aquí el agua. En este relleno tiene unos pasajes estrechos, el agua lentamente va cayendo. Aquí tengo un ventilador que succiona agua. Entonces aquí hay evaporación. Aquí. Hay un ventilador que succiona el aire caliente. Entonces igual se evapora agua, se pierde agua por ahí. Entonces los ciclos de concentración ciclos de concentración. Esto es las veces que el agua se concentra. Las veces que el agua se concentra. ¿Y cómo se calcula? Ya tenemos una idea, pues ya todos han visto en las calderas cómo se calcula el ciclo de concentración. Aquí de la misma forma. De la misma forma. Por ejemplo, ciclo de concentración, digo, ciclo de concentración es igual a cloruros acá, en el agua del circuito, sobre cloruros en agua de alimentación. Aquí está, agua de reposición es igual que agua de alimentación. ¿Por qué? Miren ustedes. Porque aquí se está perdiendo agua. La mayor cantidad de agua que se pierde en un circuito es por evaporación, como llega caliente el agua, fíjense.
Entonces aquí el agua se esparce, ¿no es cierto? Acá se esparce y hay un ventilador que succiona aire, entonces se evapora gran cantidad de agua. Por un lado. Por otro lado, aquí hay una purga continua acá. Esta es mi llave de media vuelta. Por aquí se pierde agua. Se evacúa agua por acá. De manera continua, por eso el nombre de purga continua. ¿Para qué se utiliza esta purga? Para regular los parámetros, igual que en la caldera. Entonces, en el lado caliente hay que poner la purga continua. Entonces se pierde agua por la purga continua porque todo el tiempo está evacuándose agua. ¿Dónde se va? A la canaleta, se va al desagüe esta agua. Y se pierde agua también por evaporación, por acá, y por aspersión también se pierde, por aspersión. En algunos puntos, en las bridas también, en algunas uniones se va perdiendo, pero la mayor cantidad de agua es por evaporación. En total, más o menos un 10% se pierde de agua por la purga. Ya, un 10% del total de pérdida, pero del agua que se pierde por evaporación, el 10% es por la purga. ¿Ya? Una gran cantidad. Mientras más grande el circuito, mayor cantidad de agua se pierde. Mientras más caliente el agua que ingresa acá, también mayor cantidad de agua se evapora. Entonces, los ciclos de concentración, cloruros en el agua que está dando vueltas sobre cloruro en alimentación, voy a poner aquí. Después los valores, si miramos para atrás, ya, aquí voy a poner. Fíjense, esta es una flechita. Eso de acá. Este es alimentación, agua de alimentación. Dice agua de reposición. Está bien el nombre. Lo correcto es reposición, porque se está reponiendo lo que se está perdiendo por aquí, se está perdiendo por aquí. Entonces, no tiene que faltar agua en el circuito. No debe faltar agua. Y aquí, entonces, todo el tiempo se está alimentando. ¿Cuánto? Lo que falta. ¿Por qué falta? Porque se pierde por aquí y se pierde por aquí. Por esa agua de alimentación. Entonces, los ciclos de concentración es igual a cloruros acá, en el agua que está dando vuelta, sobre cloruros en agua de alimentación. Entonces, por ejemplo, si los cloruros acá son 12, ¿y cuánto es en los cloruros en agua blanda? Ustedes se acuerdan, 4, ¿no es cierto? Entonces, 3 es el ciclo de concentración. Quiere decir que 3 veces, el agua se está concentrando. 3 veces. Eso significa, fíjense, en base a los cloruros estamos calculando nosotros los ciclos de concentración, porque aquí en Santa Cruz estos parámetros son estables, tienden a permanecer estables en el tiempo. Básicamente tendría que ser en el agua de pozo, ¿no? O en el agua blanda, que esos parámetros sean estables y en base a esos parámetros se calculan los ciclos de concentración. Entonces, aquí se miden los cloruros, puede dar 8, 10, 12, 14. Entonces, entre los cloruros en agua de pozo, que no va a cambiar, o 4, 5, 6, entre 4 y 6 aquí en Santa Cruz, aproximadamente los cloruros. Entonces, se calcula acá en la región utilizando los cloruros, ya sea para caldera o para circuito de enfriamiento, generalmente, que se puede también hacer en base a alcalinidad, ¿ya? Se puede. Porque no es muy variable la calidad del agua, la calidad química del agua aquí en Santa Cruz.
no es muy variable. Es variable, pero no en extremo. ¿Ya? Algunos parámetros sí varían significativamente, pero el cloruro no varía significativamente. Por eso se le utiliza el cloruro para calcular los ciclos de concentración. Esos son los ciclos de concentración. Ahora vamos a ver un balance. Fíjense, aquí voy a poner algunos criterios. Aquí tengo el agua que ingresa en alimentación. Voy a poner que sea M acá. M, ¿cierto? Aquí tengo yo evaporación. Tengo evaporación y tengo arrastre. Porque la succión de este ventilador puede arrastrar gotas de agua. Entonces, y bueno, entonces aquí voy a poner los nombres. Que sea evaporación. Acá está esta E, es el agua que se evapora. Agua que se pierde por evaporación. Ustedes pueden complementar. Agua perdida por evaporación es E. A, ¿qué es A? Es arrastre. Es esta A. La fuerza del ventilador puede arrastrar gotas de agua. Entonces, es otra forma en que se pierde el agua. También agua, entonces, que se pierde por arrastre. P, aquí tengo P, esta es la P, esta de acá que se pierde por purga. Entonces, esta es purga. Purga continua. También agua que se pierde por purga continua. Y M, aquí está M. ¿Qué es M? Alimentación o reposición. Es también entonces agua que se pierde, agua que se repone, no se pierde. Esta es la que se repone, aquí se va ingresando. Aquí es la que se pierde por evaporación, por arrastre y por purga. Esa se pierde. Entonces, esto es muy importante, este cuadrito que acá tengo. ¿Ya? Esta es nuestra base para nuestro análisis. Y aquí está, mira. Aquí está E, evaporación. Arrastre, agua que se pierde por arrastre. Otra pérdida por purga, aquí está. Y lo que ingresa igual a lo que sale. ¿Cierto? Entonces, voy a bajar un poco para ir haciendo mi balance. Ahí, para poder ver. Aquí voy a hacer un poquito. Aquí voy a hacer un poquito. Voy a decir M, miren ustedes. Esto lo voy a borrar para que tener campo. Lo voy a poner en otro ladito aquí. Con rojo mejor. Decía zona caliente, decía. Esta es la zona caliente, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a hacer con negro, mi balance, y voy a decir lo que entra igual a lo que sale. Entonces M igual, ¿qué es lo que sale? Esto es lo que ingresa, aquí está, lo que ingresa. Sale, se pierde, E más, también se pierde, más A, y también se pierde P. Aquí está.
más P. Entonces, como aquí esto de arrastre son gotas de agua, miren, gotas de agua, y en cada gota ahí sale, en cada pequeña, por más pequeña que sea la gotita de agua, van, salen. O sea, podríamos decir que mecánicamente son arrastradas. En cambio, la evaporación es agua que se evapora, vapor de agua. Ese vapor de agua va libre de sales. Entonces, E va libre de sales. Este E. En cambio, A es el arrastre, son gotas de agua, pueden ser pequeñas. Ahí va cierta concentración de sales en esas gotas que se pierden. Y aquí es agua que se pierde por purga, entonces también van sales por acá. Por eso es que nosotros vamos a, fíjense, vamos a ponerle un nombre a esto, que sea B. La característica de esta corriente de agua es igual a la característica de esta corriente de agua. Eso quiere decir, entonces voy a llamar a esto así. M es igual a E más B. Miren, E más B. Luego, ¿qué puedo decir yo? Puedo decir lo siguiente. Voy a multiplicar por sus fracciones, por sus concentraciones. M, este es M, por su concentración. ¿Por qué por su concentración? Porque esta agua que ingresa al circuito tiene cierta concentración de sales. Claro que tiene. Va a ser igual a E por XE más B por XB. Entonces, pongámosle atención. Pongámosle atención acá. Esta M es el agua que estamos reponiendo, que estamos alimentando, que tiene sales disueltas. No tiene calcio, no tiene magnesio, pero tiene otras sales. ¿De acuerdo? Igual a E. ¿Qué es E? Es el agua que se pierde por evaporación, por su concentración. ¿Tiene sales disueltas esta agua que se está evaporando? Sí, es vapor de agua, fíjense. En cambio, B son estas dos corrientes de agua, arrastre y purga. Pequeñas gotas van acá y este es un chorro de agua, que puede ser una cañería de 3/4, de 2, 3 pulgadas, dependiendo del tamaño del circuito. Entonces, este es un flujo de agua grande, que tiene concentración, entonces está bien. ¿Cuál de estos factores es cero? Este factor o este factor. Uno de estos tres es cero. ¿Cuál es cero? Miren, voy a hacer una explicación más. M es el agua que ingresa aquí por alimentación. Estamos reponiendo para compensar lo que se pierde por este sector y lo que se pierde por este sector, estamos reponiendo. Entonces, esta corriente de agua tiene cierta concentración de sales, claro que tiene, pero está bien. Y esta corriente tiene, a ver, yo quiero que participen. Si es No tiene, ¿ah? no ¿Y tiene concentración la por qué no tiene? Está bien, su respuesta está bien, pero dígame por qué no tiene. Porque porque se está evaporando y ¿cómo se llama? sí, porque es solo vapor de agua y el vapor de agua no arrastra sales, ¿cierto? No arrastra sales. En cambio, esta corriente, esta B, son estas dos corrientes. Y las dos tienen presencia de sal. Un ratito voy a hacer una conexión de un cable. Un momentito, un momentito. Conexión de un cable. Pero está bien el razonamiento que hace su compañero, correcto. Así es. E es el agua que se pierde por evaporación. Entonces, si es agua perdida por evaporación, es vapor de agua, entonces no arrastra sales. Por lo tanto,
Por lo tanto, esto es 0. En cambio, B es A y es P. Es A y es P. P es una corriente de agua que nos permite regular los parámetros. Entonces, tiene concentración de sal. Está bien esto de acá, ¿no? Y A también son gotas de agua que son arrastradas acá. En cada gotita va cierta concentración de sal, entonces es válido. Entonces, B es A y P. Esto sí es 0, por lo que ha dicho su compañero, que está muy bien. Entonces, yo puedo ordenar M por XM igual a B por XB. Miren qué puedo hacer acá. Puedo hacer M sobre B. M sobre B va a ser igual a XB sobre XM. XB sobre XM. Entonces, ¿qué es XB sobre XM? Esto de acá. Esto de aquí, ¿qué es? ¿No tiene algún parecido a esto de acá? ¿Qué dice? Voy a poner un asterisco y salto aquí. Esto, fíjense, concentración en B, dice. ¿Y B qué es? B es el agua del circuito, pues. Lo que se pierde por acá es igual a esta misma agua que tengo aquí. Y lo que se pierde acá en estas gotitas es la misma agua. Entonces, XB sobre XM es igual a ¿qué? Es igual a C. Ciclos de concentración. Aquí está, a esto de acá. Es un cociente esto de acá. XB sobre XM. XM, ¿qué es? Es la concentración del agua que se está alimentando. Y en el agua que se está alimentando son estos cloruros. Acá está, vean ustedes, cloruro en alimentación. Entonces yo puedo decir esto de acá. M sobre B es igual a C. De donde M sobre C es igual a B. Y aquí puedo reemplazar, miren, que sea ecuación 2 esta. Reemplazo en 2 esto de acá. Voy a reemplazar. B es igual a M sobre C. Entonces, en vez de B, voy a colocar M sobre C. Y digo lo siguiente. M es igual a... Un ratito voy a conectar el otro cable. Quiero fallar este aparatillo. ¿Ya? Ya. Entonces, M es igual a E. Está
M es igual a E más B. Más B, miren ustedes, más B. Pero B, ¿qué es? B es igual a M sobre C. Así que, reemplazando en 2, me vengo aquí, voy a poner la flecha. Esta de acá. Así. Tengo esto. Miren. Luego haciendo operaciones, hago operaciones. M por C va a ser igual a C por E más M, sacando denominadores comunes, etcétera, etcétera, haciendo operaciones matemáticas. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer? M por C menos M, ¿no es cierto? M por C menos M igual a C por E. ¿Qué estoy haciendo? Esta M estoy llevando acá nada más, mira, con signo cambiado. Entonces M por C menos M igual, queda esto de acá, queda ahí. Luego, ¿qué puedo hacer? A ver, díganme. Vamos, digan, ¿qué puedo hacer? Autorizar M. Muy bien. Entonces, C menos 1 igual a C por E. Me hago espacio y sigo haciendo operaciones. Voy a despejar ahora. M es igual a C por E por C menos 1. Listo, ya llegué a conocer M. ¿Qué es M? Es el agua que se alimenta al circuito. Eso es M, aquí está. Es esta M. ¿En función de qué variables entonces había estado? Esa M, el agua de alimentación. ¿En función de qué variable? A ver, dígame. Es una variable explicada, se dice. Estas son las variables explicativas. Entonces está en función a los ciclos de concentración y la evaporación. Mientras más se pierde por evaporación, más se alimenta también. Eso significa, que quede claro entonces. Eso es M. Ahora, miren ustedes, voy a hacer una gráfica que interesante. Una gráfica interesante voy a hacer. Aquí puedo representar los ciclos de concentración yo. Ciclo de concentración. Y aquí porcentaje de reposición. Porcentaje de agua de reposición. Entonces, que sea aquí 10%, que sea aquí 15%, 20%, 10%, no se olviden. Y así. Y si son ciclos, entonces aquí tengo un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos. ¿Cuándo me dan los ciclos de concentración igual a 1? ¿Cuándo me da igual a 1? Cuando lo que entra es igual a lo que se pierde. 1, si fuera acá, 4 entre 4, entonces me da 1. Quiere decir que no estoy concentrando nada. Entonces, en ese caso aquí, ¿dónde va a ser ese punto? Miren ustedes.
A ver, póngale atención. Cuando se concentra poco es eso. Cuando se concentra poco y se concentra mucho. Esos son los dos extremos acá. Entonces, cuando se concentra, no se concentra nada en otras palabras. Ingresa 10 y se pierden esos 10 acá. Por aquí una parte y por aquí otra parte. Pero si da vuelta una vez o dos veces, por lo menos da vuelta, se está concentrando 2 veces, entonces ya va a ser aquí algo así, o un poco más. Cloruros acá, un valor elevado, y acá lo que es, ¿no? Este 3 me dice que estamos concentrando 3 veces. Entonces, ¿cómo va a ser la trayectoria de la curva? A ver, pónganle atención aquí, vamos a dibujar. Cuando yo concentro mínimo, ¿cuánto debo reponer? Esa es la pregunta. Supongamos que estoy concentrando un ciclo. ¿Repongo poco o repongo mucho? Una pregunta. Otra pregunta. Cuando concentro 4 veces, ¿repongo poco o repongo mucho? O sea, el sentido común me dice, si estoy concentrando 4, 5, 6 veces en el circuito, ¿voy a alimentar harta agua o poca agua? Empecemos por ahí, a ver, les pregunto. Estoy concentrando mucho, entonces me vengo por aquí, por este sector. 4 veces, digamos. Ahora, en ese caso, ¿estoy alimentando mucha agua o poquita agua? Cuando concentro, mientras más concentro, aumento poca agua o mucha agua. ¿Qué dicen? Vamos, participen. Cuando concentro mucho, estoy por aquí, en estos extremos. Aumento, o sea, alimento al sistema poca agua o mucha agua. O sea, M, ¿cómo va a ser? Esa es la pregunta. Estoy concentrando varias vueltas, varias veces está dando vuelta el agua. Estoy concentrando 4 veces. Quiere decir que poco se está perdiendo. Mucha agua. En este caso, ¿alimento mucho o alimento poco? Esa es la pregunta. Va a alimentar mucha, ¿Cómo? va a alimentar mucha agua. A ver, más fuertecito. Se va a alimentar mucha agua. A ver, voy a preguntar nuevamente. Estoy concentrando grande, si ustedes quieren, mucho. Quiere decir que el agua permanece aquí. En ese caso, alimento poco o mucho. El otro caso es, entra y sale el agua, entra y sale. Eso es igual acá, 1, entra y sale. En ese caso, alimento poco o mucho, en este último caso. En el primer caso, poco, y en el segundo, mucho. Así es, como dice su compañero. En el primer caso, por supuesto que si estoy concentrando más el agua, la estoy reteniendo en el sistema, la estoy reteniendo, que dé más vuelta, que dé más vuelta. Entonces, ahí tengo que alimentar poco. Entonces, es un punto aquí. Los ciclos de concentración grande y aquí lo que se repone poquito. Fíjense. Entonces, por aquí de repente. Ese es un punto. Y el otro punto. Lo mínimo que puedo concentrar, ¿cuánto es? Un ciclo, ¿no es cierto? Un ciclo. En ese caso, ¿repongo mucho o poco? Mucho. Mucho, exactamente. Entonces es por aquí. Y se viene así más o menos la gráfica. Así. Bueno, esta es medio rara. Una sola línea. Así se va ¿hasta dónde? Se va hasta el infinito. Pues. Esta gráfica va a topar al eje X más allá. ¿Qué quiere decir si topa? Que no estoy reponiendo nada, quiere decir. Pero en la realidad se va a dar eso. No, algo siempre tengo que reponer. Entonces nunca esto va a topar a este eje. Asintóticamente se va a ir así. Porque siempre algo se va a perder de agua.
Algo se va a perder de agua aquí. No puedo decir yo que no se pierde agua, por supuesto, no, si no, no funciona esto. Pero puedo concentrar 4, 5, 6 veces. Entonces lo que se consigue es que se apegue esta línea, esta trayectoria, se apegará mucho, mucho, pero nunca va a topar. Y aquí va a topar esto en a la ordenada, al eje Y. Esta línea se va a ir así también, pero va a topar más allá. Si topa, ¿qué quiere decir? Que tengo un medio ciclo, 0, un ciclo. Eso no puede ocurrir tampoco. No puede. Entonces, ¿dónde se está yendo la otra cantidad de agua? Lo mínimo que puede ser es 1 aquí. Es 1 aquí. Lo mínimo que puede aparecer. Un ciclo de concentración. No puede haber 0,5 acá. No puede ser que entre 5 y por aquí salga 0,3, 0,1. ¿Y lo otro dónde está? Entonces es imposible. No se puede perder por magia. No. Entonces, por ese motivo, esto tampoco va a topar aquí. Se va a pegar mucho, se puede apegar mucho, pero no va a topar. Entonces, fíjense, conclusión, mientras más se concentre, menos agua se repone. Conclusión es, mientras más se concentre, coma, menos agua se alimenta o se repone. Ya, voy a poner alimenta, como ustedes quieran entenderle mejor. Pero alimentación o reposición es lo mismo. Importante conclusión. Otro. Mientras menos se alimenta, más agua se repone, es lo mismo, pues, ¿no? Mientras menos se concentre, más agua se repone, es lo mismo. Esto de acá. Esta es la conclusión importante entonces, joven, esto de acá. Esta gráfica quiere decir esto de acá. Los ciclos de concentración. ¿Se ha entendido esta gráfica? Sí, Sí, ingeniero. ¿De dónde sale esto? Sale de acá, de este análisis, de este balance de masa que hemos hecho. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso es lo que quería que aprendan y hayan aprendido. Un repasito de estas ecuaciones le hacen y van a entender. Los ciclos de concentración. Aquí se concentra menos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto está abierto a la atmósfera, no se puede concentrar más, difícil. 3, 4, de repente 5, 6 veces. De repente, dependiendo, si la calidad es muy buena, la calidad química, se podría concentrar más. Hasta 4, hasta 5. Pero generalmente en los circuitos de enfriamiento, 2, 3 veces. Tal vez 4 veces. Y se puede trabajar con agua dura. Se puede trabajar. Y en algunas partes donde la alcalinidad es muy elevada, ya, cuando la alcalinidad del agua es muy elevada, lo prefiero no anotar eso. Lo voy a anotar acá. Cuando la alcalinidad acostumbremos, no, yo puedo decir esto nomás, miren. Eso es alcalinidad. Cuando la alcalinidad del agua es muy elevada, como los biocidas, y los antiincrustantes pierden su efecto.
Entonces, es un tratamiento, voy a poner aquí. Es un tratamiento a este tipo de aguas. A este tipo de aguas. ¿Cómo? Primero, se disminuye la alcalinidad o se reduce la alcalinidad. Entre paréntesis OH. ¿Y cómo puedo yo reducir la alcalinidad del agua? Díganme. Tiene que Con saber ácido. con ácido, ¿no es cierto? ¿Cómo lo consigo? Agregando un ácido se consigue. Generalmente los circuitos de enfriamiento utilizan ácido sulfúrico. Clorhídrico se podría usar, pero es muy corrosivo. Entonces, ácido sulfúrico. Agregando un ácido. Voy a disminuir la concentración de oxígeno. Entonces, por lo menos puedo bajar a la neutralidad, y si puedo bajar a 6 el pH mejor, es más efectivo los biocidas, los algicidas y también los antiinfectantes son más efectivos. Muy importante esto que estamos escribiendo. El circuito de Guavirá, uno de los circuitos más grandes que hay en Bolivia, por ejemplo, ellos trabajan con aguas duras, no ablandas, agua para su circuito de enfriamiento. No ablandas, porque si ablanda, entonces, si ablandaran ellos, su agua de su lavado de resina y esos residuos del sistema de ablandamiento para su circuito, llevarían a sus lagunas y colapsarían sus lagunas. Entonces ellos trabajan, bueno, actualmente no sé, pero hace algunos años trabajaba con agua dura y su alcalinidad es elevada. Entonces ellos agregan a su circuito, primero, ácido sulfúrico para reducir la alcalinidad con ácido. Entonces, inicialmente su pH del agua es 7.4, 7.5, entonces es muy alcalina esa agua de pozo. Con 2 veces que se concentre puede estar en 7.6, de repente cerca de 8, eso es fatal. Ahí no tienen efecto ya los biocidas, los antiinfectantes. Entonces hay que bajar esa concentración de oxidril, hay que bajar la alcalinidad hasta 7 por lo menos. 6,9 ideal, cuando el agua es gran cantidad, entonces mayor cantidad de ácido hay que utilizar, no tiene su costo, es producto controlado, es una serie de complicaciones aparecen. Pero ellos se manejan técnicamente así. Y en aquellos circuitos donde el agua es muy alcalina, entonces primero hay que reducir esa alcalinidad con ácido. Y después de reducir, ya tendrán su efecto los biocidas y los antiinfectantes. Es crítico a veces el problema. En algunas industrias ocurre eso, que primero hay que atacar la alcalinidad, hay que reducirla. Muy bien, joven, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Estamos terminando esta parte. Vamos, pregunta, consulta. Disculpe, ingenieros. Sí. El otro día decía, creo que si el pH es muy bajo, tampoco funcionan los antiincrustantes. Si el pH es muy bajo, lo que aparece es que corrosiva el agua. Se corroe. ¿Ya? Cuando el pH es muy elevado, aparece el tema de la incrustación. Se hace más eminente la incrustación cuando es muy elevado. Entre 8, 8,5, 7,8, 8,5, 9. ¿No? Y cuando es muy bajo, ya no hay incrustación, difícilmente hay, pero aparece el tema de la corrosión. De pH de repente 5 para abajo, de 5,5 para abajo. Muy corrosiva ya esa agua. Se destruye la tubería, la parte metálica se ataca por corrosión. Lo aconsejable, lo mejor es pH neutro, ligeramente ácido. De neutro a ligeramente ácido. Ligeramente quiere decir que estamos en el lado ácido. ¿Ya? Pero no demasiado. pH 5 ya es algo corrosivo. De repente de 5,8 y 6,5 es lo más ideal. Ahí son más efectivos los biocidas y son más efectivos los antiincrustantes. Eso es lo correcto.
Cuando es muy alcalino el pH, 7,8, tal vez 8, 8,2 del agua que está dando vuelta en el circuito, en ese pH, los biocidas son muy poco efectivos y también los antiincrustantes, ¿no? O sea, siempre hay que buscar el equilibrio. Siempre hay que buscar el equilibrio. No muy alcalino ni muy ácido. Se requiere cierta concentración de oxidrilo para que tenga su efectividad los antiincrustantes. Esto se hace más inminente en el tema de las calderas, esto de acá. ¿Ya? Tiene que haber cierta alcalinidad en las aguas de las calderas, pero en las aguas de los circuitos los niveles son menos que tienen que considerarse desde acá. O sea, el tema agua es complejo, es muy complejo. Se manejan unas variables para generación de vapor, en cierta forma, y de otra forma para los circuitos de enfriamiento. ¿Por qué? Porque la temperatura es elevada en las calderas y la presión también. En cambio, en los circuitos de enfriamiento no. Muy bien, ¿alguna otra consulta? ¿No hay más preguntas? No. Bueno, nada más, jóvenes.